vayan encendiendo sus cámaras para poder tomar la asistencia. Chicos, ¿qué les parece si la clase que suspendimos la semana pasada, el día jueves, tuvo un inconveniente porque tuve que ir a promocionar los cursos de Huellas Aprende a un convoy? Ya, entonces por eso no tuvimos asistencia. Si mañana hacemos estos 3 días seguidos, estamos hablando de martes, miércoles y jueves, ¿les parece si podemos, si hacemos eso o lo dejamos para la próxima semana? Ya. Bueno, entonces Giovanna, ya, como yo, Giovanna, a ver si estamos en la clase que suspendimos, la recuperamos mañana miércoles. ¿Ya? Entonces tendríamos clases hoy martes, miércoles y jueves. Encienda sus cámaras, no veo caritas y necesito tomar la asistencia. A ver. Listo, voy a tomar la asistencia. Bueno. Hoy la clase de hoy es un poquito extensa. Les traje, hubo muchas preguntas sobre el IVA incluido, IVA no incluido de la clase pasada. Hoy les traje un pequeñito ejercicio para explicárselo, ¿ya? No olvidemos que estos cursos son dictados gracias a la Prefectura del Guayas, dirigido por nuestro prefecto Carlos Encalada. Este curso virtual es de 3 semanas, esta ya sería la última semana. Tiene como objetivo principal capacitar a personas no especializadas para que comprendan, registren, gestionen sus finanzas de manera correcta, facilitando la toma de decisiones y garantizando el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Hoy vamos a dar la clase número 4 y un anexo de la clase número 3. Hoy vamos a hablar sobre el flujo de caja, control de entradas y salidas en efectivo. Chicos, ¿tienen alguna pregunta sobre el deber? Ya casi ya están calificados todos los deberes que me han entregado. ¿Tienen algún inconveniente? ¿Alguna pregunta? Listo, estaría bien martes y miércoles y jueves. Listo, entonces quedamos con martes, miércoles y jueves. Y Miss, sobre Dígame. la tarea quería preguntar entonces, ¿cómo quedaron al final los activos, pasivos y el patrimonio? ¿Cuál era lo correcto? ¿Pero qué? En su tarea yo le indiqué, si está mal, yo se la corregí. No sé, es que pensaba que no estaba completamente así todo corregido. Pensaba que algo tenía que añadir yo. Ya, mire, lo que yo estaba, o sea, para que ustedes se den cuenta, el objetivo de la tarea es que ustedes aprendan a registrar lo que es el principio fundamental de la contabilidad, que es la partida doble, que todo ingreso tiene también que salir. Entonces ese era el objetivo, y que reconozcan las cuentas, que ingrese, que sale, y que el libro diario, las transacciones queden cuadradas y aprendan a sacar su capital.
¿Ya? Usted le cuadró el libro diario, le cuadraron cada transacción y el valor de capital lo indicó, entonces no habría ningún problema. O ¿O sea, tiene sí, alguno? o sea, sí quedó así como que la operación quedó toda cuadrada, pero me puso una otra nota. Pero se lo califiqué. Sí. Ya, listo, entonces ya está calificado. ¿Y cuánto? Bueno, si se puede saber, ¿no? O me escriben por interno, ¿ya? A ver, vamos a ver la tarea. Por aquí la tengo. A ver. Bueno, licenciada. A ver, vamos a ver la tarea. El curso de contabilidad. A ver, a ver. A ver, tarea resuelta. A ver, tarea resuelta. Escritorio, descarga. A ver, voy a compartirles la pantalla para que ustedes tienen algún otro problema, alguien más con la tarea. A ver, ya les voy a compartir la pantalla. Aquí está. A ver, vamos. Aquí, mire, estos fueron los valores que tenía que haberle cuadrado los activos, los pasivos, más el patrimonio. Eso usted lo hizo, la señorita que me preguntó. Y la ecuación final era el valor del patrimonio, tenía que haberlo sacado, que eran 2150. Y cuadrar los activos y pasivos. Ahí está la tarea resuelta. No, sí, el patrimonio sí me quedó así igualito. Lo que no me quedó igualito fue el pasivo y el activo. Porque no había registrado, por eso le envié yo lo que le enseñé ahorita para que lo haga bien. ¿Sí? Pero yo creo que menos de 7 no va a haber sacado. No, no, no. Ya, entonces, estamos entonces para que tome en cuenta con el próximo deber, tome en consideración todas las observaciones que le puse. Bueno, vamos ahorita, chicos, vamos a ver lo que es IVA. El IVA, bueno, como la clase pasada parece que fue algo corta, entonces no alcancé a indicarles esto. Vamos a hablar sobre el IVA incluido versus el IVA separado. ¿Alguien sabe lo que es el IVA incluido? ¿Tiene nociones de lo que es el IVA incluido? ¿Ya? Como me dice Martita, si usted no puede ver la clase de mañana, queda grabada y, y no hay problema con verla. ¿Ya? Ya, entonces por mañana damos la clase, la clase número 5 y el jueves la clase número 6. Bueno, chicos, vamos a calcular lo que es el IVA incluido versus el IVA separado. El IVA incluido, el valor total que le dan ya contiene el impuesto. Es decir, cuando a ustedes le venden una camisa de $5, un ejemplo, $5 le vale la camisa, pero no le cobran el IVA. Hay unas personas que dicen, no, más IVA. Otras personas dicen, no, $5. Entonces ya en esos $5 está incluido el valor del impuesto, el valor agregado, pues, ¿no? Entonces vamos a calcularlo, saberlo calcular. A ver, entonces el IVA incluido, el valor total que le dan ya contiene el impuesto para saber cuánto es la base, el precio real de la mercadería. Debes dividirlo, el total del, si vale la camisa $5, lo tienen que dividir para 1.15. ¿Por qué 1.15? Uno la unidad y el 15% que es el impuesto. Antes se lo dividía para 1.12 porque el IVA era el 12%. El IVA separado o más IVA, como les indiqué hace un momento, el valor que le dan en la base imponible pura, o sea, le dan vale 4,50, pero más el IVA. Entonces ustedes tienen que sacarle el IVA multiplicado
el 0.15 sobre el 15%. ¿Por qué en el IVA incluido 1.15 y el 0.15? ¿Quién me puede decir eso? Acuérdense que si sacan mala, si se hicieron la tarea, fue una nota menos de 10, pueden recuperarse y sumo un punto a su tarea. ¿Por qué 1.15 y 0.15? Porque el uno quiere saber la base, correcto. Es decir, ese. Y el otro quiere saber el valor del IVA. El uno, la unidad, y el 15% es por el porcentaje. ¿Ya? Entonces ya tenemos claro por qué el uno por 1.15 y por 0.15. Vamos a ver, vamos a seguir. Bueno, venta con IVA incluido. El escenario, vendemos mercadería al contado por el valor de $1,150 con el IVA ya incluido. Yo voy a sacar el valor, quiero saber cuánto me vale esa mercadería. Entonces voy a calcular la base imponible, la venta, dividimos el total entre 1.15. Entonces ponemos 1.150 sobre 1.15, que es la unidad, y el porcentaje nos da igual esa operación, $1,000. Entonces yo sé ahorita que mi mercadería me cuesta $1,000, ¿ya? Le saco el valor del IVA. Entonces, calcular el IVA en ventas, débito fiscal, acuérdense del débito fiscal que ya hemos hablado de eso, restamos la base de lo que multiplicamos. Entonces, tenemos los 1,150 menos $1,000. El IVA incluido, el valor del IVA es de $150. Entonces, yo lo que voy a pagar por mi mercadería al servicio de rentas internas son los $150. Ya saqué el valor a pagar eh, de mi IVA incluido. Me preguntan, Muñiz Veloz, si la tarea, aún no subo la tarea porque no les he explicado esta clase. Acuérdense que cada dos tareas porque cada dos clases viene su tarea. Entonces, esta sería la clase número 4, que correspondería a la semana número 2, y ahí tendría que enviarle la tarea. Hoy le subo la tarea y le voy a dar, bueno, no se asuste. Bueno, entonces, la tarea número 2 se la subimos hoy y vamos a dar una semana para que ustedes puedan realizarla. ¿Ya? Esta semana subimos la tarea número 2 y la número 3. Y le voy a dar una semana. Es decir, el próximo viernes la cierro. Las dos tareas. ¿Ya? La tarea uno ya la entregaron. Ya eso sí, ya no puedo hacer nada porque ya está cerrado el sistema. Pero ahora que yo voy a subir las dos tareas juntas, les voy a dar 7 días, o sea, hasta la próxima semana, el próximo viernes, que usted suba su tarea. Ojo, si yo les digo hasta el próximo viernes, ustedes tienen que subirla hasta el jueves 12 de la noche, porque viernes y 1 minuto se le cierra la plataforma. ¿Quedamos claro con eso? A ver, dígame quién me alzó la manito. Alejandrina, Mm, dígame Bueno, Alejandrina. yo le escribí por el chat privado porque no sabía que solamente se podía subir un archivo y envié Ah, mal la tarea. O sea, envié solamente la primera hoja. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno. ¿Saben qué? Hay muchas personas que me han escrito por interno que sí, que no han entregado la tarea, que por acá hagamos algo, ¿ya? Voy a pedir que me abran la aplicación y todas las tres tareas las voy a esperar hasta el día jueves, o sea, el jueves se cierra. Yo la voy a poner el viernes, pero el jueves se cierra, 12 de la noche se cierra, 24 horas del día jueves se cierra la tarea, ¿ya? ¿Quedamos claros con esto de las tareas? Para que tengan Ya, oportunidad gracias. de, Sí, yo ahorita ya sé que de tengo que hacerla en un archivos. día antes, sí. Entonces tengan la oportunidad, a quienes no la han hecho, súbanle, que está fácil. Si tienen alguna objeción, yo igual les he puesto ahí en qué se han equivocado. Y yo leo toda la tarea. Dejen de estar copiando y pegando, porque pegan hasta los símbolos. Y no, y se ve cuando lo hacen. A veces sí ven, vamos, porque la clase es extensa, entonces tenemos que seguir. ¿Ya? ¿Quién más? Dígame, Cecibel.
No dice nada. Bueno, vamos a ver quién me escribió. A ver, vamos. Cecibel, disculpe, ¿cómo se hace para justificar una falta? A ver, Cecibel, tiene que ver la clase y me escribe por interno, ¿ya? Sí, de esta a la otra, el próximo jueves se cierra la tarea, ¿ya? Ya, bueno, seguimos con el IVA incluido. Ya saben cómo ustedes elaboran. Cuando ustedes dicen, bueno, pues tengo que sacar el valor del impuesto, el impuesto del IVA, pero ya me vendieron la camisa con el IVA incluido. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo sé cuánto cuesta esa camisa? Ustedes lo que hacen es hacer la operación que le estoy diciendo, uno de la unidad y el porcentaje por el 1,15%, que es el porcentaje del IVA que en ese momento está vigente. Antes se hacía por el 1, la unidad, punto, por el 12%, que era el porcentaje que estaba vigente en esa fecha, ¿no? ¿Estamos claros con esto del IVA incluido? ¿Cómo ustedes lo van a sacar? Bueno, no hay objeción, no hay preguntas. Eh, si yo les digo a ustedes, sáquenme en el valor. Sáquenme el valor y ustedes ya saben cómo hacerlo, ¿ya? Del IVA incluido y el IVA no incluido. Bueno, seguimos. Yarlen, ya le indiqué que si usted, yo le escribí con respecto a la existencia. Si ustedes, lo importante es que ustedes entreguen la tarea y que vean la clase grabada. Entonces me escriben, yo les pongo asistencia y ven la clase grabada, vean la clase grabada. ¿Ya? Y entregar los deberes, entregar la tarea. Es tan sumamente fácil. No olvidemos que este curso es para personas no contables, que listo. Entonces ya, y entrega la tarea ya, Yarlen. Ya, bueno, seguimos, ¿ya? He entendido. Ok. Entonces ya saben, ustedes ya saben qué es un capital, ustedes ya saben qué es un activo, qué es una partida doble, ¿ya? Ya ustedes ya contablemente ya tienen conocimiento. Ya. Ya, María, muy buenos días. Sigamos con la clase. ¿Tienen alguna objeción con el IVA incluido? ¿O alguna pregunta sobre el IVA incluido? Seguimos con el IVA no Mi siempre, incluido. siempre hay Dígame. que ponerle IVA a todos los productos, por más mínimo que sea. Miren, miren, ustedes, yo les recomiendo que el próximo curso se inscriban en el curso de declaración de impuestos. Que yo también lo dicto, pero es según el caso, según el régimen que tú eres. Ahí yo les enseño a sacar el RUT, los regímenes que se utilizan en el Ecuador. Entonces, según los regímenes es que ustedes tienen que sacar el IVA, porque si son agentes de retención o no son agentes de retención. Ya, por ejemplo, el régimen RIMPE, negocio popular, no son agentes de retención, o sea, no retienen el IVA. ¿Ya? O sea, no se paga el IVA. No, ellos no retienen IVA, no son agentes de retención. Entonces, Alejandrina, me gustaría verte en el próximo curso de contabilidad para declaración de impuestos. ¿Ya? Ok. Listo. Ok. Ahorita estamos a nosotros aprendiendo cómo nosotros podemos llevar nuestro negocio. ¿Ya? Cómo organizarnos, llevar una contabilidad básica y clara y específica para la toma de decisiones. ¿Ya? Bueno, seguimos. Ya. Entonces, el efectivo. Entonces ingresa, ¿cómo restamos la base del total? Lo multiplicamos por la base que es el 0,15. Entonces ya, ahí está, el IVA nos quedaría en $150. Entonces yo ya sé que por $1,000 me costó mi mercadería y lo que yo tengo que pagar al servicio de rentas internas es $150. ¿Ya? Por IVA retenido y por IVA incluido. Efectivo, y el efectivo que ustedes le ingresaron los 1,150. ¿Ya? Así me queda mi transacción. 1,150. Porque ese fue el valor total que me ingresó a caja.
¿Ya? Aquí está en el escenario, vendemos mercadería al contado por un total de 1.150, con el IVA incluido. Yo quiero saber cuánto tengo que pagar al servicio de rentas internas. Entonces, ponemos lo que yo he cobrado, lo que me entró en caja, los 1.150 dividido por uno de la unidad y el porcentaje del impuesto al valor agregado. Entonces, sería $1.000. $1.000 lo que me cuesta mi mercadería. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner los 1.150 menos los $1.000 del valor que me costó mi mercadería, y la diferencia fue el IVA que yo retuve o que retuve para pagar al fisco. Ese dinero no es nuestro. Ojo, dinero no es nuestro. El efectivo ingresado a caja fueron 1.150. Chicos, los 1.150 son míos. ¿Quién me dice? Los 1.150 que me ingresaron a caja son míos. Elizabeth, dígame. No, No, no. no. Correcto, no son míos. Entonces yo tengo que separar el impuesto al valor agregado, el IVA, para pagarlo al fisco. Correcto, seguimos. Que se debe devolver. Nosotros solamente somos agentes de retención. Bueno, seguimos con el IVA, venta. Vamos, aquí, así nos queda la transacción en el libro diario. Ustedes ya saben anotar en el libro diario. Entonces nos entra caja 1.150, ventas $1.000, IVA por pagar en ventas $150. Entonces, aquí estamos. A caja nos ingresó $1.150. Ventas, que yo saqué el IVA en venta, saqué ventas, las ventas netas, $1.000, y lo que yo tengo que pagar al fisco son $150. Entonces, ¿yo dónde los desgloso? La glosa, venta de mercadería al contado según factura 00 punto, ¿ya? 001. Ahí en la factura está indicado, usted, como les indiqué, las glosas es para poner, ¿qué le digo? No va a poner, esto es todo el historial ahí. Entonces usted lo que hace, esto es una guía para verificar lo que vendió en su factura. ¿Ya? Entonces ahí ponemos el número de factura y le ponemos con IVA incluido. ¿Ya? ¿Está claro hasta aquí el IVA incluido? Ya saben ustedes cómo sacarlo. Compra con IVA separado, es decir, más IVA. Escenario, compramos mercadería a nuestro proveedor a crédito, $3.000 más IVA. Entonces, paso a paso del cálculo. Valor de la mercadería, los $3.000 que hemos vendido, calcular el IVA, IVA en compras. Multiplicamos la base por el 15%. Total adeudado al proveedor, cuentas por pagar, sumamos la compra más el IVA. Entonces, así nos queda en el libro diario. Inventario en compras, inventario o compras, $3.000, el IVA pagado en compras, $450, que fue el 15%. ¿Y qué nos sale? Cuentas por pagar a proveedores, $3.450. Compra de mercadería a crédito según la factura, IVA no incluido. Chicos, aquí está, ya estamos claros con cuando es el IVA incluido y cuando no es el IVA incluido, ¿ya? No hay objeción con esto, no hay nada. A ver, alguien me alzó la manita. Cecibel, ¿tienes alguna duda? Madeline Yesenia, dígame. Dígame, dígame. Buenos días, licenciada. ¿Podría repetir, hacer un pequeño resumen de lo que usted dijo, ya que yo hace unos minutos atrás solo me pude entrar? A ver, corazón, Es que estábamos usted, hablando ya, mire, ya, y si ustedes quieren ver la clase, también las clases, acuérdense que quedan grabadas, ¿ya? Mire, el IVA incluido, estamos hablando sobre el IVA incluido y el IVA no incluido, ¿ya? El IVA incluido cuando nosotros compramos la mercadería, como su palabra mismo lo dice, cuando ya está el valor en el producto, ¿ya? Entonces, aquí está. Así lo hacemos. Aquí está. Para calcular el IVA incluido, el valor total que le dan al contenido del impuesto para saber cuánto es la base.
el precio real de la mercadería y debes dividirlo en total en 1.15, el 1 de la unidad y el 15% del porcentaje que en ese momento está vigente. Antes era con el 1.12%. El IVA separado, tú le divides, le multiplicas, le sacas el cálculo a la mercadería, a la base, por el 15%, cuando no es incluido. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el procedimiento. Vendemos mercadería al contado por un total de $1,150 con el IVA incluido. Entonces, para calcular nosotros y saber cuánto tenemos que pagar al servicio de rentas internas, entonces cogemos, dividimos el total de la compra, 1,150, dividido para 1.15. Entonces, mi mercadería sin el impuesto me costó $1,000. Entonces, $1,000 es lo que es la venta de mercadería y los 150 es lo que yo tengo que pagar al servicio de rentas internas. Entonces, ¿qué me entró a caja? El total del IVA y de la mercadería. Es decir, efectivo ingresó a caja, el total cobrado es de 1,150. ¿Ya? Ya. La transacción quedaría así. Le ponemos la fecha. ¿Qué nos ingresó? Caja. Nos ingresó el caja, el IVA incluido y el valor de la mercadería. 1,150. Ventas, $1,000 y iba por pagar por ventas $150. ¿Ya? Seguimos con el segundo caso. Yo compré mercadería no incluido, ¿ya? Con IVA no incluido. Compras de mercadería a nuestro proveedor a crédito por $3,000 más IVA. Entonces, el valor de la mercadería, el inventario, le calculamos el 15%, que es el impuesto al valor agregado, que ese dinero no es nuestro, eso se lo tenemos que devolver al servicio de rentas internas, y sumamos. Y la transacción nos quedaría así. El inventario, $3,000, IVA pagado en compras, $450, cuentas por pagar a proveedores, 3,450. La glosa. Compra de mercadería a crédito, según factura, 910, y le pongo entre paréntesis, IVA no incluido. ¿Ya? Acuérdense que la glosa es una guía, ¿ya? Una guía donde ustedes les indican por qué ingresó, por qué salió, y cómo se pagó la transacción que ustedes hicieron. Chicos, hasta aquí ya está todo claro sobre el IVA incluido, IVA no incluido. ¿Ya? Bueno, ahora sí, vamos a hablar sobre... Bueno, ya, todo claro, nadie me dice nada. Seguimos, ¿ya? Seguimos con la clase. Bueno, vamos a hablar sobre el flujo de caja y control de entradas y salidas en efectivo. ¿Ya? El objetivo de esta clase es que ustedes, los participantes, comprendan y elaboren un flujo de caja para controlar el dinero que entra y sale de su negocio. Vamos, el próximo deber es un flujo de caja. Ustedes van a tener que elaborarme un flujo de caja. Ya, para que ustedes entiendan qué es un flujo de caja y lo importante que es tenerlo en un negocio. ¿Ya? Entonces, esa va a ser nuestra tarea de la próxima semana. Así que, o sea, la tarea número 2. Así que pongan atención. Bueno, Cecibel, ¿no tienes nada que acotar a la clase? Tienes tu manito alzada. Bueno, nadie dice nada, seguimos. Vamos a hablar sobre el flujo de caja. ¿Qué es un flujo de caja? Un flujo de caja es el informe financiero que registra el dinero real que entra y sale de tu negocio. Ojo con esto. El dinero real, ¿ya? El que te permite saber si tú tienes liquidez, si tu negocio es rentable. Te permite conocer tu liquidez diaria, anticipar faltantes y asegurar el pago a proveedores y empleados en el mapa de salud financiera de tu empresa.
Es el mapa de la salud financiera de tu empresa. Hay muchas empresas que tienen muchas cuentas por pagar, o están pequeños negocios que fían y que tienen muchas cuentas por pagar. Y dicen, no, vendí toda mi mercadería, pero no tengo liquidez, no tengo valores, tengo mucho dinero pero en documentos. ¿Ya? Antes, acuerdan que antes nos hacían que, bueno, pues te voy a dar, te voy a pagar con documentos o para que ustedes lo cobren hasta cierto tiempo. Y hay gente que decía, no, no, si el documento a mí no me sirve, lo que yo quiero es el dinero en efectivo, eso es lo que me brinda liquidez. Este es uno de los casos, ¿ya? ¿Por qué el flujo de caja? ¿Por qué el flujo de caja? Porque nos indica tu liquidez real, cómo tú tienes, cuánto tú tienes de dinero para poder sustentar tu negocio. Ahí lo van a conseguir y se le van a llevar las motos, no se llevan, creo, no sé por qué. A ver, Se creo que llevaron, alguien, porque- tenemos una, Sí, vamos a silenciar a alguien. Por, por favor, silencien ya, correcto. Bueno, seguimos, ¿ya? ¿Para qué sirve? Sirve para saber si el negocio tiene dinero disponible, si puedes pagar sus obligaciones, si está ganando o perdiendo liquidez. Ya es un registro que muestra todo el dinero que entra. Es el registro que muestra todo el dinero que sale. No confundir el flujo de caja con el libro diario. Seguimos. Concepto clave. El flujo de caja no es la ganancia, es el movimiento de dinero real, es la liquidez. Un negocio puede ser rentable, lo que les dije hace un momento. Un negocio puede ser rentable en papel, pero quebrar si no hay efectivo en el bolsillo para pagar la nómina. Diferencia entre utilidad y efectivo. La regla de oro. Liquidez versus rentabilidad. Muchos emprendedores cometen el error de creer que si tu empresa es rentable en los papeles, tienen dinero para gastar. Esto es un mito peligroso. Ojo con eso. Rentabilidad. eh, los términos tengan en cuenta estos términos. Rentabilidad es lo que ganas según tus ventas menos tus costos. La rentabilidad, según tus ventas menos tus costos, que nosotros ya sabemos cómo sacar el costo. En un periodo determinado. Se basa en facturas emitidas aunque no le hayas pagado. Aunque no le hayan pagado. Se basa en facturas emitidas aunque no te las hayan pagado. Rentabilidad y liquidez es el dinero en efectivo real que tienes disponible hoy para pagar la luz a tus empleados, a tus proveedores. Ojo con esto. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Tienes un emprendimiento de confección de ropa en Guayaquil. Le vendes un lote de uniformes a un colegio por $3,000. El costo se hace El costo que se hace es de $1,800. La utilidad, rentabilidad, ojo, en el papel, $3,000 menos $1,800, $3,000 que cobré yo por los uniformes, por el lote de mercadería, menos los 1,800 que me costó hacer mi uniformes. Entonces tengo una rentabilidad, una utilidad a mi favor de $1,200. Ojo. Flujo de caja real. El colegio te pagará a 60 días. Mientras tanto, tú necesitas $200 en ese momento para pagarle a tu costurera. Aunque eres rentable, no tienes liquidez. ¿Quién me hace el análisis de esta transacción o de esta operación? Chicos, ya saben lo que es rentabilidad y qué es liquidez. ¿Qué es rentabilidad? ¿Quién me dice qué es rentabilidad y qué es liquidez? Me dice que no está claro, ¿no? En el chat, vamos. A ver.
Excelente, Kerly. Que podemos tener buenas ventas, pero si no me pagan al contado, no puedo cubrir los gastos de la empresa, o sea, no tengo liquidez. Dígame, Jocelyn, ¿me decías algo? Bueno, seguimos, chicos. Buenos ¿Ya? días. Sí, Dígame, Jocelyn. la Ya, dígame. rentabilidad. Buenos días, sí, la rentabilidad es la ganancia, efectivamente lo que compartió la compañera, porque Ujú. podemos vender, pero si no nos pagan al contado y nos dan una fecha, no podemos cubrir otros gastos de la misma, pues. Ya, entonces, la ganancia no es lo mismo que la rentabilidad. Ya ustedes saben esos términos. Seguimos. ¿Ya? Aunque, mire, aunque eres rentable, no tienes liquidez porque no te pagaron esos $200 para poder cubrir a tu costurera. Matriz del diagnóstico, la diferencia clave. Características. La utilidad. Concepto. Ganancia obtenida tras restar los gastos a los ingresos. ¿Cuándo se registra? Cuando se realiza la venta o se devenga el gasto, aunque no te hayan pagado o cobrado. Es decir, es un documento, una cuenta por cobrar. ¿Ya? Efectivo. El concepto, dinero real, líquido y disponible en caja o bancos. ¿Cuándo se registra? Solo cuando el dinero entra o sale físicamente de la empresa. ¿Ya? Seguimos, chicos. Ya nosotros sabemos cuál es la utilidad y cuál es el efectivo o la liquidez. ¿Ya? Documento clave. Vamos. Estado de resultados. Vamos a ver lo que es el estado de resultados. Vamos a medir la rentabilidad del negocio a corto y largo plazo. El flujo de caja. Medir la liquidez para pagar nómina, impuestos y proveedores. El estado de resultados, que lo vamos a ver en la próxima clase. El estado de resultados, el objetivo, medir la rentabilidad del negocio a corto y largo plazo. El flujo de caja, el objetivo, medir la liquidez para pagar nómina, impuestos y proveedores. Importante, utilidad, lo que ganas en papel. Efectivo, el dinero real en caja. Ejemplo, puedes vender mucho, pero si no te pagan aún, no tienes efectivo. Regla para el emprendedor, la utilidad es vanidad y el flujo de caja es realidad. Uno puede decir, yo tengo un negocio rentable, pero no tiene liquidez. ¿Ya? Vamos, control de entradas, ingresos y salidas, egresos. Control de entradas y salidas. Entradas son los ingresos y las salidas son los egresos. Tenemos claro eso. El control de ingresos y egresos es el proceso fundamental para registrar, organizar y analizar todo el dinero que entra y sale de tus finanzas personales o del negocio. Acuérdense del concepto de contabilidad que yo les indiqué al inicio de este curso. Tiene mucho parecido a lo que es el control de entrada y salidas de caja. ¿Ya? Llevar este registro te permite conocer tu liquidez, evitar gastos innecesarios y saber exactamente cuál es tu ganancia o saldo. Para tener un control real, debe registrar cada movimiento según el monto exacto en que el dinero entra o sale, no cuando emites la factura. El dinero que entra o sale, no cuando emites la factura. ¿Dónde anotamos la factura, chicos? ¿Dónde anotamos la factura? ¿Dónde anotamos la factura, chicos? ¿Dónde anotamos las facturas? Ya les he dicho eso. El libro diario. Correcto, libro diario. Rápido, no tengan miedo para seguir.
A mí me da gusto cuando ustedes me contestan bien. No, otra cosa que les iba a indicar que me da mucha satisfacción, las tareas que han hecho, correcto, en el libro diario, sí. Las tareas que han hecho han estado muy bien elaboradas y me da gusto que todo lo que uno les ha enseñado como docente me satisface que lo haya sido transmitido en la tarea. ¿Ya? Eso quería decirles antes que se me pase por alto. Bueno, seguimos. ¿Ya? Entonces, las entradas. ¿Qué se suma a tu caja? Ventas al contado en efectivo, transferencias inmediatas, cobro de facturas a cliente, crédito que otorgaste, pero que me lo pagan en efectivo, inyecciones de capital o préstamos bancarios. Esto es lo que entra en un flujo de caja. Egresos, lo que resta de tu caja, costos directos, mercadería, materia prima, insumos, gastos fijos, alquiler del local, sueldos fijos, servicios básicos, agua, luz, internet, gastos variables o financieros. Seguimos. Ejemplo explicativo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, un pequeñito ejemplo de negocios de postres. Imagínate que en este mes en tu negocio de postres, ¿no? Capital inicial, acuérdense de los flujos de caja, siempre tiene que ingresamos con un capital inicial, ¿no? Dinero con el que empezaste el mes, $200. Entradas del mes, ventas en efectivo de los pasteles de $1,500. Mire, venta en efectivo de $1,500. Salidas del mes, pago de harina, azúcar, pago de alquiler del local, cuota del préstamo, $200. Cálculo y saldo final. Saldo final, 200 más 1,500 menos los $1,000. Entonces, yo sumo todos mis ingresos y le resto todos mis egresos y me queda un saldo de $700. Entonces ya la próxima caja yo no voy a ingresar con $200, sino con $700. Tuviste un flujo de caja positivo de $700 para arrancar en el siguiente mes. ¿Ya? Acuérdense, no es lo mismo que arqueo de caja, lo que yo les he enseñado, ¿ya? En las clases pasadas. Vamos, construcción del flujo. Construcción de tu flujo. El formato es estándar. El flujo de caja agrupa tus movimientos de 3 tipos de actividades esenciales. Operativo, dinero del día a día, ventas menos pagos o proveedores y salarios. Inversión, compra o ventas de activos fijos. Ejemplo, compra una batidora industrial, etcétera, ¿no? Financiación, entrada de préstamos o salidas por el pago de deudas e intereses. Entrada de préstamos o salida por el pago de deudas e intereses. Para aprender a armar una tabla de ingresos, egresos, paso a paso, vamos a visualizar cómo se comporta tu caja. Vamos a hacer un escenario. Ojo con esto. El escenario del café pasado, proyección de junio. En la clase, bueno, vamos a dar el paso al libro diario, flujo de caja. Muchos negocios quiebran teniendo ganancias en papel porque quedan sin efectivo para pagar sus obligaciones. Aquí aprenderás a ver el futuro de tu dinero. Vamos, Dana ya sabe vender, pero ahora necesita planear su mes para no quedarse en cero. Va a planear su mes. Vamos a hacerlo. Datos para el ejercicio. El 1 de junio, Dana empieza el mes con $550. Lo que le sobró de la clase 3, de la clase anterior. Venta proyectada, bueno, estima vender $1,600. Acuérdense, nosotros hicimos el punto de equilibrio. Entonces ella estima vender $1,600. En el mes, 400 por semana. Bueno, cobra al cliente el 80% en efectivo, inmediato por el 20% son empresas que le pagan en 15 días. El cobra a clientes, el 80% de sus clientes les pagan en efectivo inmediatamente, pero el 20% ellos les dicen que a 15 días. Entonces aquí ya tiene una cuenta por cobrar o un documento por cobrar. Pagos fijos, la renta, el internet, y vence el 5 de cada mes. Es un total de $250. Compre
compra de mercadería, debe pagar $400 a su proveedor de granos el día 10. O sea, ella tiene que el día 5 y el día 10, ella tiene que pagar a sus proveedores. Vamos a hacer el ejercicio. Proyección de junio, tabla de flujo. Saldo inicial, $550. Venta en efectivo en esa semana, $320. Cobra a crédito el 20%. Acuérdense que ella vendió a crédito. En la primera semana ella no cobró nada. Total de entradas tuvo $320. ¿Ya? Total, $320. Salida en efectivo. Renta del internet. Renta e internet, $250. Proveedor de café, no pagó nada a su proveedor. Total de salidas, $250. Entradas menos salidas, $70. Su saldo final es de $620. ¿Por qué $620? ¿Quién me dice por qué $620? Tiene ella. Chicos, ¿por qué $620 tiene ella en esa semana? Analicen el caso. A ver, vamos analizando otra vez. Imagínense, miren, entrada. Bueno, el saldo inicial fue $550. Venta en efectivo, $320. No pagó nada todavía de cobro de lo que ella le tenían que ingresar por las ventas que hizo a crédito. Acuérdense porque ya les pagaban después cada 10 días, ¿ya? Entonces, ella venta en efectivo, $320 que le vendieron inmediatamente. Salidas en efectivo, renta de internet, $250. Ya tuvo que coger para pagar $250. El proveedor de café que cogió a crédito, no pagó en esa semana nada. Entonces, la total de las salidas son $250. Sumamos, aquí está, las entradas, chicos, las entradas que fueron $320 menos la salida, $70. Dice $250. Entonces me quedó un saldo de mi flujo de esa semana de $70. Y estos $70 los sumamos al saldo inicial. Entonces, mi saldo final de la primera semana serían $620, los $70 del flujo y el saldo inicial de mi caja. ¿Ya está claro ese día, esta semana? Chicos, ¿está claro esta semana? Sí, Miss, Correcto, está claro. Kerly. Ya está claro. Ya, vamos a la siguiente semana. Correcto, Kerly. Correcto. Correcto, Alejandrina. Bueno, seguimos. La segunda semana. Saldo inicial, $620. Aquí está mi saldo inicial de $620. Venta en efectivo, $320. Yo vendí esa semana $320. Cobro a crédito 20%, todavía no me lo van a pagar. No me lo pagan en esta semana, me lo pagan en la siguiente. Total de entradas, $320. Renta de internet, ya no. ¿Por qué? Porque ya lo pagué la semana pasada. Proveedor del café, yo tengo que pagarle los 640 al proveedor de café. Total de salidas, tengo saldo negativo. Miren, el saldo inicial me ayudó a cancelar al proveedor de café. Ya, entonces, flujo de entradas y salidas, $640. Y solo me ingresaron 320. Entonces yo tuve que coger mi dinero del saldo inicial. Si yo no hubiera tenido el saldo inicial, no hubiera pagado a mi proveedor de café. Entonces, el flujo es impositivo, menos $320. Pero, como yo tenía un saldo inicial, la próxima semana voy a ingresar con un saldo de favor de $300, pero va a ser mi saldo inicial. ¿Ya? Vamos. Miren cómo va fluyendo, o sea, cómo se va desarrollando la tabla de flujo. ¿Ya? Vamos, ya no ingresamos con 550, ingresamos con $300. Ventas en efectivo, $320. Cobro del 20% que
vendía a crédito $80. Total de entradas, tengo $400 en mi total de entradas. Vamos, venta, pago total de salidas. Le pago los $80 de mi proveedor, que fue a la tercera semana. Proveedor de café, $80. Entonces voy a sumar mis entradas y mis salidas de mi flujo. Entradas, $400, menos los 320, menos los $80 de mi pago al café, pago a mi proveedor. Entonces tengo un saldo positivo de 320. Aquí, mi saldo final y la próxima semana yo voy a ingresar con $620. Con esto, mi saldo inicial a la cuarta semana es de $620. Vamos, mis ventas en efectivo, mi cobro inmediato, lo que me ingresa inmediatamente a mi caja son $320. Cobro del otro 20%, $80. Entonces tengo un total de ingresos de $400. Yo ya pagué mi café, ya pagué a mis dos proveedores, entonces no tengo nada que pagar, no tengo nada de salidas. Entonces ya no tengo que restar. Tengo un saldo a favor en ese mes de $400. Sumo los $400 menos, más mi saldo inicial que tengo a favor. Tengo una liquidez de $1,020 para mi próximo mes. ¿Es rentable o no mi negocio? Chicos, ¿es rentable o no mi negocio? Según el flujo. Es rentable. ¿Y por qué me di cuenta? Pero hubo una semana que no me fue rentable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tuve que pagar a mi proveedor. ¿Ya? Entonces, ese análisis quiero que ustedes me hagan en el próximo deber. Seguimos. Hasta aquí está todo claro. Mire, en la semana 2, Dana tuvo que pagar una factura grande acumulada de insumos de $640. Seguimos. Lección clave del café pasado. Primero, el saldo final es el saldo inicial del próximo periodo, como les indiqué en el ejercicio, ¿no? El dinero viaja de una semana a otra. El peligro de la semana 2. Si notas, en la semana 2 se gastó más de lo que ingresó, los 320, ¿ya? Entonces, versus las salidas de los 640 del pago del proveedor. Gracias al flujo de caja, se pudo ver que no quedaba en negativo, porque tenía los $620 que ahorró de la semana pasada. Si ella no hubiera hecho un flujo de caja, no se hubiera dado cuenta, ¿ya? Diferencia con la utilidad. Calculamos en la clase 2, pues calculamos la utilidad, aquí calculamos la liquidez. Puedes tener mucha utilidad, pero si tus clientes no te han pagado todavía, tu flujo de caja será negativo y no podrías pagar la luz ni tu renta. Chicas, ¿quedó claro la importancia del flujo de caja? ¿Quedó todo claro? ¿Ya? Sí, correcto. Listo, Kerly. Vamos, sigamos. Ya. Estrategias de control y toma de decisiones. El objetivo es dominar el flujo de caja, es adelantarte a los problemas. Las empresas no quiebran por vender poco, sino por quedarse sin efectivo. Ojo, la liquidez, por quedarse sin efectivo. Estrategias claves para los emprendedores, para los pequeños emprendedores y grandes emprendedores, ¿no? Crear un fondo de emergencia, como fue en la semana 2. Ella tenía un saldo y ahorró los $620, no cogió hasta fin de mes. Ya, entonces, crear un fondo de emergencia. Intenta retener al menos el equivalente a 3 meses de tus gastos operativos para imprevistos. Negocia con proveedores. Intenta pagar a 30 o 60 días, como hizo Dana, proyectando sus ventas. ¿Cómo proyectó sus ventas y cómo supo cuánto vender? Porque hizo su
¿Qué hizo Dana? A ver, para saber cuánto, ya lo llamamos a la clase número 2, creo que les di. ¿Qué hizo Dana para proyectar sus ventas, para saber cuánto tiene que pagar, que tener para cubrir sus gastos fijos? ¿Qué hizo? Chicos, acuérdense de la clase anterior, de las clases anteriores. ¿Se acuerdan del punto de equilibrio? Correcto, Kerly. Correcto. El punto de equilibrio. Correcto. Todo lo que le hemos dado, todo les va a servir, así sea en pequeñas proporciones. ¿Saben por qué? Porque estas son estrategias que ustedes tienen que tener para aplicarlo a su negocio, a su pequeño emprendimiento. ¿Ya? Seguimos. Intentar pagar a 30 o 60 días una vez que hayas vendido el producto, pero incentiva a tus clientes a pagarle al contado, o sea, y a pagarles a tiempo, para que tengan, para que puedan, le puedan dar crédito en las otras ocasiones. Monitorear los cobros. Un cliente que no paga a tiempo es la principal causa de iliquidez en sus payments. Ya, si ustedes tienen clientes que van a pagar, bueno, les van a fiar y les van a decir, bueno, te voy a pagar a crédito a 20 días o a 15 días, analicen eso, porque ustedes pueden tener mucho, su negocio puede ser muy rentable, pero por no cobrar, por no analizar, pueden pues, mandar a la quiebra porque no tienen la liquidez para seguirlo sosteniendo. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? La bodega del barrio. Vamos a hacer entradas y salidas diarias. Vamos a ver la diferencia entre venta y cobro. Una bodega vende $150 de abarrotes durante el día, ¿no? De ese monto de $100 son en efectivo y los $50 a la libreta, o sea, fiado. Además, fiado o crédito. Además, el bodeguero compra $80 a su proveedor de gaseosas. Análisis de error común. Se anota los $150 como dinero disponible, tiene un problema, solo ingresaron $100. ¿Por qué solo ingresaron $100? Porque él le dieron en efectivo esos $100 y los $50 fue a la libreta, o sea, a crédito. Todos deben de anotar. Bueno, la caja inicial con $20. Dinero del día anterior. Ingresó $100, venta al contado. Egresó los $80 porque pagó las gaseosas a su proveedor. Saldo final del día, caja inicial, $20, más los $100 que ingresó por la venta, menos los $80 que le pagó al proveedor. Entonces tiene un saldo de su caja, de su entrada y salida de $40 a favor, más las cuentas por cobrar, ¿ya? En su libreta. Ya, pero el saldo de mi caja, mi liquidez, es de $40 y yo vendí 150. ¿Ya? Qué importante es esto. Seguimos. Análisis del caso del taller y un carro de comida, food shop, es carro de comida, ¿no? El taller de costura, gastos fijos. Vamos a ver el análisis. Este análisis quiero que ustedes me lo hagan en la tarea. El objetivo, identificar los costos del día a día. Una emprendedora confecciona vestidos, costos fijos, lo que paga o vende o no venda. Alquiler del taller, $300, el internet, $30. Costos variables, aumentan según lo que produce. La tela, $15 por vestido. Ojo con estos datos. Ejercicio rápido. Si este mes vende 10 vestidos a $50, cada uno le costó 500, o sea, el total de la venta es de $500. ¿Cuánto dinero le queda si además de pagar el alquiler y la tela, los ingresos, $500, menos la tela, ojo, menos la tela, menos el alquiler, el total, el valor a favor es de $50? Vamos a ver un taller de costuras. Identificar los costos del día a día. Caso.
Una emprendedora confecciona vestidos. Ella tiene su taller de costuras y va a confeccionar sus vestidos. Costos fijos. La paga, venda o no venda. Ya hablamos sobre esto. Costos fijos los paga, venda o no venda. Así venda 100 vestidos, así venda un vestido o así no venda. Que son el alquiler del taller, $300 e el internet. Estos son costos fijos. Costos variables aumentan según lo que produce, aumentan según la producción o según que los almuerzos que haga, aumenta, ¿ya? En este caso, tela, $15 por vestido. Ella saca su cálculo que se le va $15 por vestido. O sea, ella le cuesta hacer su vestido $15 para la venta. Vamos a hacer el ejercicio rápido. Si este mes vende 10 vestidos a $50 cada uno, ella tiene un ingreso de 500. ¿Cuánto dinero le queda si además debe pagar el alquiler y la tela? Entonces, vamos. Los $500, ¿ya? Es el ingreso, menos los $150 de la confección del vestido, que nos costó hacer cada vestido. Si vendí 10, entonces tienen que ser $150. ¿Por qué? Como el deber que me hicieron. Multiplicaron los $15 por los 10 vestidos. De ahí yo saco mi valor, ¿no? De ahí saco mis $150. Alquiler, $300. Entonces, les resto esto a mis ingresos, tengo un saldo de $50 a mi favor. La tienda, el carro de comida rápida, el flujo de caja mensual y su proyección. Objetivo, anticipar los meses vacíos y el flujo de caja de financiación. Bueno, el carro de comida tiene meses altos en diciembre y meses bajos en temporadas de lluvia y mayo. El reto en mayo, las ventas caen $800. El reto, en mayo las ventas caen a $800. Pero el alquiler es espacio, el gas, los permisos siguen sumando $1000. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál sería la solución? Análisis. Explicar cómo usar los ahorros del mes de diciembre para cubrir el déficit de mayo. ¿Por qué el déficit de mayo? Por las lluvias. Entonces, explicar cómo usar los ahorros del mes de diciembre, que fue full ventas, para cubrir el déficit de mayo. Si no alcanza, el emprendedor debe de registrar en su caja la inyección de capital, un préstamo personal a sus socios en la sección de financiamiento para no dejar de operar. Es decir, que él en diciembre, como tiene full ventas, él tiene que ahorrar para que en mayo poder cubrir todos sus egresos, los gastos fijos. Seguimos, chicos. Bueno, vamos a hacer una estructura básica aquí en Excel, ¿ya? Elaborar un flujo de caja es como tener un mapa de salud financiera. Muestra los movimientos exactos de entrada y salida del dinero real en un periodo de tiempo. Se divide en tres frases clave. Operación, ventas y gastos diarios. Inversión, compra de activos y financiamiento, préstamos. Todo se registra en el momento en que el dinero entra o sale de la cuenta bancaria o caja, no cuando se emite la factura. Ojo, el flujo de caja, todo se registra en el momento en que el dinero entra o sale,
de la cuenta bancaria o caja, no cuando se emite la factura. ¿Dónde anotamos las facturas, chicos? ¿Dónde anotamos las facturas? Libro diario. Listo. Correcto. En el libro diario. Correcto. ¿Ya? Flujo de caja no es lo mismo que el libro diario. ¿Ya? Dice que tal vez ya lo habrá dicho, pero ¿cómo sería que sin, en vez de quedarle debiendo al proveedor, se le paga el día que me entregan los mercaderías? ¿Cómo se llama? Pues, o sea, el día que te entrega la mercadería, ¿qué te ingresa? ¿Y qué te sale? No se olviden la contrapartida. ¿Qué ingresa y qué sale? ¿Ya? ¿Qué me ingresó? La mercadería, caja. En el flujo de caja por compra de mercadería, usted coge y sale, saca su flujo de caja. ¿Ya? Aquí en el ejercicio que hicimos está especificado lo que usted me indica. Muñiz Veloz, ¿está claro? Bueno, seguimos, ¿ya? No me indica nada. A ver. Entonces, saldo inicial, el dinero disponible al inicio del periodo, el mes o el día. O cuando dicen ustedes, bueno, pues yo, cuando cambian de turno en las gasolineras, bueno, cambian de turno, tú ingresaste con tanto dinero, sigue tú o sea, trabajando, pues, ¿no? Haciendo tu flujo de caja. Dos, ingresos, ventas al contado, cobros de ventas a crédito y préstamos. Cobro de ventas, ¿ya? En efectivo. Egresos, pago a proveedores, sueldo a alquileres, impuestos, cuotas de préstamo. Saldo final, el resultado del mes, que automáticamente se convierte en saldo inicial del mes siguiente. Hay ocasiones de que quedas en saldo en contra, ¿ya? Ojo con eso también. Seguimos. Vamos. Vamos a hacer otro ejemplo. Ojo con esto, porque así tienen que elaborarme la tarea. Asignaremos un caso práctico, una cafetería local. Vamos a pedir un flujo del mes utilizando estos datos. Saldo inicial, $500, con lo que yo ingreso mi mes, mi día o mi semana o mi turno, ¿no? Ventas al contado, $3.000. Ingreso del financiamiento a crédito bancario recibido, $1.500. Crédito bancario recibido, $1.500. Egresos operacionales, alquiler, 800, compra de café, insumos, 1.200, pago de salarios, $1.000, servicios básicos, $150. Egresos de financiamiento, devolución de préstamo, capital más intereses, $300. ¿Ya? Desarrollo, chicos. Total de ingresos, 3.000 más 1.500. 3.000 más 1.500. Eso fue mi ingreso. Por un total de $4.500. Total egresos. Los $800 del alquiler, compra de café e insumos, 1.200 más $1.000 por pago a los empleados que tuve en ese momento. Servicios básicos, $150, ¿no? Entonces, total de egresos, y los egresos de financiamiento, la devolución de préstamos, capital más intereses, $300. Entonces, tengo un total de egresos, 3.450. Entonces, total de ingresos, 4.500, menos el total de egresos, que fueron 3.450. Ya, mi flujo me da un saldo de $1.050. Saldo final, los 500 del saldo inicial más los $150 del flujo neto. Entonces, mi saldo final va a ser de $1.550. El mes cierra con un saldo positivo de $1.550, lo que significa que este dinero
pasará como saldo inicial al mes 2. Chicos, ¿está claro? ¿Ya? Del flujo de caja. ¿Está claro? Claro. Acuérdense que el libro diario, ¿qué es el libro diario? ¿Quién me dice que es el libro diario y se gana un punto? ¿Qué es el libro diario? ¿Y qué es el flujo de caja? Bueno, les voy a mandar eso de tarea. Ya. Sí, Giovanna, el libro diario es el registro de las transacciones. Ya. Ya. Para que me repitan, voy a mandarles a repetir el concepto cada vez, cada El, 10 el veces. libro diario, perdón, buenos días, el libro diario Bueno, es la entrada y la salida. a ver, los registros, acuérdense Sí. que es un libro diario. Acuérdense de, ay, bueno, voy a hacer un diario de mi vida. ¿Ya? Ujú. Voy a hacer, ustedes dicen el diario de mi vida. Entonces, ¿yo qué hacen en su libro diario? Anotan todas sus vivencias, todo lo que ustedes hagan. Ya, es lo mismo. El libro diario es las vivencias de su negocio. ¿Ya? Todo lo que ustedes hagan en su libro, en el libro diario se anota. Es una bitácora. ¿Ya? De chiquito nosotros hacíamos un libro diario, un libro. Un libro dice, voy a hacer mi diario y voy a anotar todo lo que me pasa en el día. Es lo mismo de su negocio. No confundir, no confundir. El flujo de caja es para medir la liquidez que su negocio tiene. ¿Ya? Lo que usted entra, lo que usted, las cuentas por pagar, usted la anota en el flujo de caja o en el libro diario. O las cuentas, o los documentos por pagar. O los documentos por cobrar. ¿Dónde los anota? En el flujo de caja. En el libro diario. Y el flujo de caja es el ingreso, la liquidez. A mí me pagaron una cuenta. Y yo voy al flujo de caja y me ingresa en Cash Money. Entonces me ingresa en efectivo y lo anoto en el libro, aparte de anotarlo también en el diario, pero en el flujo de caja ahí yo anoto para saber cuánta liquidez tengo. ¿Ya? Acuérdense que yo decía, bueno, pueden ustedes tener, puede ser rentable, pero no tener liquidez. Entonces ustedes ya saben esos términos. ¿Qué es ser rentable? ¿Qué es ser rentable? Cuando yo digo, mi negocio es rentable, pero no tengo liquidez. ¿Por qué no tengo liquidez? Porque fío mucho, porque doy mucho crédito. Y si yo tengo que pagar a mi proveedor, no puedo tener en efectivo para pagarle a mi proveedor. Puede ser rentable en documentos, pero liquidez es lo que tú en ese momento tienes para pagar a tus proveedores, a tus empleados. ¿Ya? Ojo con eso, ¿ya? Bueno, con el deber que les voy a mandar, les van a afianzar conocimientos. Bueno, chicos, seguimos. ¿Está claro, chicos, hasta aquí? ¿Está claro? Sí, Miss. Bueno, me alegro que esté claro. Bueno, seguimos. Ya. Y ya miren, la próxima semana, el 3, comienzan las inscripciones. Las inscripciones de los nuevos cursos. Les recomiendo que se metan al curso de declaración de impuestos. Ya también, igual, es un curso que por ejemplo, ahí se les enseña cómo sacar el RUT, cómo pagar el IVA, el impuesto a la renta, cuando usted, los regímenes que son muy confundibles, a veces se confunden muchas personas porque no saben qué régimen es, o cómo legalizar su negocio ante el servicio de rentas internas y ser sujetos de crédito. Entonces, es bueno, es así mismo para pequeños emprendedores, ¿ya? Para que no caigan en mora, para que aprendan que si ustedes tienen un RUT, deben de tenerlo, cuáles son las normativas, ¿ya? Entonces, los cursos se van a ingresar a las inscripciones, empiezan desde la próxima semana. ¿M? Bueno, Jocelyn, se aperturan los cursos la próxima semana, el lunes comienzan, ¿ya? Y tienen que ustedes, y solo se pueden inscribir a un curso por mes. O sea, así mismo, la misma modalidad, 6 meses. También vamos a implementar seminarios en las manzanas de cuidado. Seminarios, o sea, seminarios de tres clases por semana, pero son seminarios rápidos. Ya en las manzanas de cuidado van a estar, eh,
se van a habilitar para que se inscriban, ¿ya? A los niños, el niño de soporte técnico les da más información. Bueno, chicos, seguimos. Bueno, seguimos, chicos. Control diario y alarqueo. El control de entradas y salidas de efectivo, también conocido como control de caja diaria, es la base operativa para alimentar el flujo de caja, para alimentar su flujo de caja. Que vimos en la clase, o sea, que vimos hace poco, ¿no? Su objetivo es registrar cada centavo que se mueve en el negocio en tiempo real para evitar pérdidas, robos o descuadres. Saldo inicial, entrada de ingresos, salida de egresos y saldo final, como se los enseñé, ¿no? El saldo inicial más las entradas, ingresos, menos las salidas, egresos. Entonces no tenemos el saldo final y el saldo final es lo que usted va a aperturar su siguiente día o su siguiente semana o su siguiente mes o en su siguiente turno, ¿ya? Los tres elementos claves del control: entradas de efectivo, venta del día a día, cobros a clientes de facturas pasadas o aportes de capital. En efectivo, chicos, en efectivo, todo hablamos en efectivo. Salidas de efectivo, pago a proveedores, compras de suministro. A veces usted dice, bueno, cómprame una resma de hoja. Lo anota en su flujo de caja, en su arqueo de caja, lo anota. O pagos de servicios. El arqueo de caja, chicos, es el proceso de contar el dinero físico al final del día. ¿Ya? Ese es el arqueo de caja. ¿Ya? Porque cuando, no sé si con ustedes le hice el ejemplo de que yo pedí un arqueo de caja o pedí que en ese momento me cierren una caja porque me habían dado de menos en un cheque, entonces yo pedí que por favor me hagan un arqueo de caja. ¿Ya? El proceso de contar el dinero físico al final del día y contrarrestarlo con el resto digital o en papel. O sea, si pagaron con un cheque. ¿Me dice algo? ¿Quién me está hablando? Jenny, me está indicando algo? Bueno, se le escucha. ¿Ya? Bueno, chicos, vamos con el registro diario, reglas de oro y errores. Vamos. Ejemplo de registro diario, libro caja. Vamos. Concepto, saldo caja inicial, $100 en efectivo. Ponemos la fecha, no nos olvidemos la fecha. Venta de productos, $45. Me entra $45. Acuérdense, mire, entrada, salida, saldo y método. ¿Ya? La fecha, el concepto, la entrada, la salida, el saldo y el método, en efectivo, en transferencia y todo. Pero todo esto significa dinero real. Aquí no anoto documentos. Ya. Venta de producto, me ingresó $45. ¿Ya? Saldo, $145 y es lo que yo tengo en efectivo. Venta de servicios, entrada, $120. Saldo, $265, me lo hicieron por transferencia. Eso es dinero en efectivo. Compra de papelería, facturas, $15. Compré papelería por $15, tengo un saldo de $250 en efectivo. Pago urgente a un proveedor. Pagué, tuvo que venir, ¿sabes qué? Pagué $80 a mi proveedor. Entonces tengo un saldo de $170 en efectivo. Entonces, total del día, entradas $165 menos la salida $95. Tengo yo un saldo de $170 y estos $170 me van a servir para el siguiente flujo de caja, para el siguiente día, para el siguiente cambio de turno. Entonces, la forma de verificación, $100 del inicio más 165 de entradas, menos los $95 de salida y me tengo mi saldo final de $170.
Errores e importancia. No registrar gastos pequeños, mezclar dinero personal con el del negocio. Lo primero que yo les dije en la primera clase, no mezclar el dinero personal con el del negocio. No actualizar diariamente, confiarse solo en lo que creo que tengo, en lo que creo. Ah, yo creo que tengo tanto. No, tienen que ustedes verificarlo. Ya, no, yo creo que cerré con $170 mi flujo. No, tienen que verificarlo y darse cuenta con cuánto realmente ustedes se hicieron su flujo cerró su flujo de caja. Importancia, evitar quedarse sin dinero, permitir planificar compras, ayuda a tomar decisiones, da orden financiera. Acuérdense, chicos, es el punto de equilibrio, ¿ya? Con el punto de equilibrio ustedes pueden planificar su mes, ¿ya? Reglas de oro para evitar descuadres. Establece una caja chica, define un monto fijo, pequeño, que así sea $50, solo para gastos menores e inesperados. Exige comprobante siempre, cada salida debe tener un recibo o factura. Cada, ¿Por qué? Porque si ustedes no lo anotan, que ojalá que no lo hagan, que siempre anoten las cosas, tengan su respaldo, ¿ya? Ya un cheque, una factura, etcétera. Hagan el arqueo sorpresa. Bueno, así el arqueo de caja es muy importante. Ustedes hagan su arqueo sorpresa en su negocio si cuentan con una persona que tienen como cajera. Cáiganle y hagan su arqueo en ese momento. ¿Cuánto ingresó tu caja? ¿Cuánto has vendido? ¿Cuánto has comprado? ¿En qué has gastado? Eso evitará que a ustedes les vayan a estar como se dice, bueno, pues no quiero pecar, pero como cogiendo el dinero que es suyo, ¿no? Eh, Exige comprobante siempre, haz un arqueo de caja, realiza conteos de dinero sin avisar a mitad de la jornada, bancariza lo más posible. Esto ayuda muchísimo, bancarizar ayuda muchísimo a que ustedes evitar que vengan y les roben o que vengan o que como ven mucho dinero, cojan de ese dinero que no es no es del negocio y después no lo anoten, ¿no? Entonces el bancarizarlo es lo mejor que podrían hacer. Bueno, reduce errores de cambios y riesgo a robos, como les decía. Chicos, ya hasta aquí estamos, ya saben ustedes cómo calcular el IVA incluido, cómo calcular el IVA no incluido, cómo hacer y registrarlo en su libro diario, hacer un arqueo de caja, ustedes ya saben cómo hacer un flujo de caja. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la clase de hoy? Sí, toda la semana tenemos clases, Andrés. Andrés, hoy martes, mañana miércoles y el jueves. ¿Ya? Hoy les subo la tarea para que me elaboren un flujo de caja. ¿Ya? Déjenme ver si tengo la tarea aquí para irles diciendo. Bueno, o mañana, hoy ya la subo, ustedes y mañana la analizamos. ¿Ya? Correcto. A ver, chicos, como no hay preguntas, ahora vamos a hacer un resumen de la clase. A ver. Ya saben lo que es el IVA incluido versus el IVA separado, ¿no? Ya lo hemos hablado, el IVA incluido, aplicamos la fórmula para calcularlo y sacamos el valor de la mercadería y el valor que pagamos al servicio de rentas internas. Aquí tenemos la venta, aquí está registrada en el libro diario. No se olviden de la fecha, las cuentas que ingresan y las cuentas que salen van al debe y las cuentas que salen van al haber y de la glosa que es muy importante. ¿Me dijo alguien? Ah, bueno, listo. Seguimos. El IVA separado, valor de la mercadería, calculamos el 15% y en el libro diario lo anotamos de la siguiente manera, pues, ¿no? Inventario, la mercadería que nos ingresó, siempre en ventas o compras va el IVA, ¿ya? En ventas o compras. No va a ir, por ejemplo, en cuentas por pagar o no va a ir, por ejemplo, en qué. Si usted
cuentas por pagar, no le va a ir el IVA, ¿ya? O en documentos en un documento. Siempre es la venta o compras va a ir acompañado del IVA, IVA pagado o IVA cobrado, ¿ya? Ojo con eso, ¿ah? El flujo de caja, ya se les enseñé cómo hacer el flujo de su flujo de caja. El ejemplo de la confección que les indiqué, ya les dije que es la utilidad, la ganancia obtenida detrás del resto de los gastos, de los ingresos, el efectivo o liquidez, el dinero real líquido y disponible en caja o en bancos. Y cuenta solo cuando el dinero entra o sale físicamente de la empresa. Y cuando se registra la utilidad, cuando se realiza la venta o se devenga el gasto, aunque no se haya pagado o cobrado. Bueno, ahora sí, chicos. Yo creo que ya la clase quedó clara. Vayan prendiendo sus camaritas para tomar la asistencia. Habemos 51. Quisiera ver las 51 caritas ahí puestas en la pantalla. Bueno, voy a tomar la fotito. Como dice mi mami, pelen el diente, ríanse. Ya. Bueno, chicos, listo. No olviden mañana la clase a las 8:30. Vamos a dar la clase número 5. Y hoy les subo la tarea para que ustedes la vayan analizando y la hablamos en clase si tienen alguna pregunta. Me dice Cecibel, Miss, una pregunta, el calendario debe salir todas las clases en azul. Es para justificar mi falta. Cecibel, como les dije al inicio del curso, eh, vea la clase grabada, envíeme la tarea y me escribe por interno y para justificarle la falta. Y lo más importante es entregar su tarea, ¿ya? Porque esa tarea es evaluativa, ¿ya? Se suman en las tres y se las divide después y ese va a ser la calificación que ustedes van a tener, ¿ya? Ok. Ahora sí, pues si gustan, paguen sus cámaras, no hay problema. Miss, no puedo prender mi cámara. Bueno, ya está bien porque ahí aquí en el listado salen los nombres de todos los integrantes. Pero es muy importante porque hay personas que prenden la cámara y no tienen la clase. ¿Ya? Ok, ya, listo. Miss, ¿Qué pasó? Miss, una Ok, pregunta, ¿cómo puedo, a ver, ¿cómo le puedo decir? ¿Cómo puedo ver si que tengo unas asistencias? ¿cómo puedes decir qué? Justificar ¿Cómo su puedo, asistencia. o sea, cómo puedo ver si que tengo completas las asistencias para ver si que no, por algún motivo no haya tenido la asistencia? No, usted entra a clases, usted entregue su deber y se tomó la fotito, entonces no hay problema, ¿ya?
Y cualquier Ya, cosa me gracias. escriben me escriben por interno. Si no les sale todavía su certificado, no lo pueden haber descargado, me indican y yo les ayudo, ¿ya? Correcto. Bueno, seguimos. Bueno, ya seguimos mañana. Que tengan un bonito día. Chao, chicos. Muchas gracias. Buen día. Ya, buenos Chao, días. gracias. Ya. Gracias, Miss. Listo, gracias a todos. Gracias, mía.